Buenas tardes, nuestro proyecto de investigación está a cargo de Sandra Acevedo, Jenny Sánchez e Ingrid Pinzón. El título de nuestro proyecto es Implementación de estrategias TIC para la mediación didáctica de la enseñanza de las matemáticas en la básica primaria Ser La Laguna. El planteamiento del problema, el contexto es una institución educativa rural en Silos Norte de Santander. El bajo rendimiento en matemáticas según las evaluaciones externas ICFES, hay limitaciones en recursos tecnológicos y pedagógicos. El problema central son las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y las causas principales son las metodologías tradicionales centradas en la memorización y repetición de ejercicios. Hay un rol pasivo de los estudiantes y escasa participación de ellos. Hay desmotivación y hay muy poca comprensión en matemáticas. Hay dificultades en las operaciones básicas, racionamiento lógico y resolución de problemas. Todo esto conlleva consecuencias como bajo rendimiento académico, desinterés y motivación. Hay dificultades por desarrollar habilidades matemáticas y limitaciones en competencias para la vida cotidiana y un futuro académico. Por eso se da la necesidad de implementar estrategias didácticas mediadas por TIC para ver si hay una mejora en la comprensión de estos contenidos matemáticos. En la pregunta de investigación tenemos de qué manera la implementación de estrategias didácticas medidas por TIC contribuye al fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de básica primaria del Centro Educativo Rural La Laguna. Eh, Tenemos 4 preguntas secundarias. ¿Cuál es el estado actual del aprendizaje? ¿Qué tipo de estrategias didácticas mediadas por TIC se pueden diseñar? ¿Y cómo se implementan estas estrategias? ¿Y qué impacto tiene la implementación de aquellas estrategias? Con el propósito de fortalecer el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes. Acá el objetivo general es fortalecer el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de básica primaria mediado por las TIC. Los 4 objetivos específicos son diagnosticar el nivel de aprendizaje y las dificultades en matemáticas, diseñar estrategias didácticas mediadas por TIC, implementar las estrategias mediadas por TIC en el aula y evaluar el fortalecimiento que tienen estas estrategias. Bueno, acá en los antecedentes, en los referentes teóricos tenemos antecedentes internacionales y nacionales, locales, con una fundamentación teórica, un enfoque constructivista, un aprendizaje significativo, mediación con TIC y metodología activa centradas en el estudiante. En los antecedentes internacionales tenemos De la Cruz, Carna y Bernaza, en los nacionales Molina y Linares y Valdivieso y González, todos ellos apuntando a fortalecer el aprendizaje matemático a través de las TIC. Estos aportes de las TIC generan motivación, pensamiento lógico matemático, interactividad y dinamismo y mejoran la comprensión. Una propuesta de investigación podría ser una estrategia mediada por TIC para fortalecer el aprendizaje en el Centro Educativo Rural La Laguna. En la metodología tenemos el diagnóstico inicial, que es identificar las necesidades y dificultades en matemáticas. En el diagnóstico de estrategias tenemos la selección de herramientas y TIC y actividades. En la implementación TIC tenemos la aplicación de recursos digitales en actividades matemáticas y la evaluación y el análisis y resultados. En el diseño metodológico del proyecto tenemos un enfoque cualitativo con recolección de datos numéricos, análisis estadístico y medir el efecto de las estrategias TIC. En el tipo de alcance descriptivo, caracteriza el desempeño en matemáticas, explicativo, determina el efecto de estrategias TIC en el aprendizaje. El diseño es cuasi experimental con un pretest y un post-test, y en este caso se quiere comparar los resultados antes y después. Bueno, la población y muestra son estudiantes de básica primaria del Centro Educativo Rural La Laguna. Un contexto rural de 15 estudiantes de grado quinto seleccionados de manera intencional.
La técnica, pues, es una evaluación educativa que mide el aprendizaje antes y después de la intervención, y los instrumentos es un post-test y un pretest con ítem de contenidos matemáticos. En el análisis de datos los vamos a organizar en Excel, recolectando, organizando estos datos. Un análisis descriptivo con tablas, con gráficos y con un box plot que nos va a dar la comparación del pretest y el posttest para así implementar las estrategias TIC. Y en esto damos la hipótesis que es la implementación de estrategias, si estas estrategias sí produjeron cambios o no en los estudiantes de grado quinto. En el plan de acción tenemos el diagnóstico, identificar las dificultades de matemáticas, el diseño, la creación de estrategias TIC, la implementación, la aplicación de actividades digitales en los estudiantes y el método de trabajo, implementación de estas estrategias pedagógicas y la evaluación y el análisis de resultados e impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Análisis de los datos de la prueba diagnóstica. En esta sección presentamos el análisis de la prueba diagnóstica. Pilotaje de validación docente. La propuesta fue validada mediante un pilotaje con 5 docentes. Ellos evaluaron la claridad, pertinencia y viabilidad de la estrategia, así como las actividades y los instrumentos de evaluación. Sus recomendaciones permitieron realizar algunos ajustes antes de la implementación. Pilotaje de validación docente. Análisis de la propuesta pedagógica. Como resultado del pilotaje, los docentes consideraron que la propuesta es clara, eh, pertinente y viable para el contexto rural. También destacaron el uso de las TIC como un elemento motivador y recomendaron pequeños ajustes de redacción y presentación. En general, avalaron su implementación. Estructura de la propuesta pedagógica. Nuestra propuesta pedagógica, titulada Matemáticas Interactivas con TIC, Aprender jugando en el contexto rural. Busca fortalecer las competencias matemáticas mediante actividades lúdicas, contextualizadas y apoyadas en herramientas tecnológicas, favoreciendo un aprendizaje activo y significativo. Bueno, recursos, competencias y estrategias de evaluación. La propuesta utiliza recursos tecnológicos, plataformas educativas y materiales del entorno. Además, busca fortalecer competencias como el pensamiento numérico, la resolución de problemas y el razonamiento lógico. La evaluación se desarrolla mediante un pretest, actividades de seguimiento y un posttest para evidenciar los avances. Las fases de la estrategia. La estrategia se desarrolla en 4 fases. Primero, el diagnóstico de los conocimientos previos. Segundo, el desarrollo de las actividades mediadas por las TIC. Tercero, la aplicación de retos matemáticos contextualizados. Y finalmente, la evaluación y retroalimentación para valorar el aprendizaje alcanzado. Cronograma y estado del proyecto. Anteproyecto avanzado. Diseño metodológico avanzado. Instrumentos de validación avanzado. Diseño de la propuesta avanzado. Finalizar implementación en proceso. Organizar resultados en proceso. Comparación del pretest y el posttest en proceso. Triangulación de la información en proceso. Conclusiones en proceso. Avances de recolección de datos, estrategias didácticas, matemáticas TIC. Fase actual, implementación y recolección. Implementación y recolección, pretest inicial, guía de observación, diario de campo, posttest. Fases de la propuesta pedagógica, motivación y saberes previos, experiencia, aprendizaje TIC, retos
matemáticos contextualizados, evaluación y retroalimentación, proceso de análisis, matriz de análisis, dificultades iniciales, participación y uso de las TICs, avance en competencias, cambios observados, cronograma. Avances de recolección de datos, proyecto, estrategias didácticas mediadas por las TIC para el fortalecimiento de las competencias matemáticas en el aula multigrado rural, Centro Educativo Rural La Laguna. Fases del proyecto, motivación y exploración de saberes previos, desarrollo de experiencias y aprendizajes mediadas por las TIC, resolución de retos matemáticos y contextualización, evaluación, retroalimentación mediante el post-test y el seguimiento de procedimientos. Instrumentos para la recolección de datos, pretest, guía de observación, diario de campo y post-test. Importancia de los instrumentos, identificación de las dificultades, participación y actitud, uso de las TIC, avances de competencias matemáticas. El objetivo es recolectar y analizar información sistematizada para valorar el impacto de las estrategias didácticas mediadas por las TIC en el fortalecimiento de las competencias matemáticas en el aula rural. Procesos llevados a cabo. ¿Cómo se llevó, se está llevando o se proyecta la implementación de la propuesta pedagógica apoyada en las TIC? Implementación, diagnóstico inicial, diseño de la estrategia con recursos TIC, desarrollo de actividades, evaluación y comparación. Datos recolectados, prueba diagnóstica, pilotaje de validación, registros de implementación, protocolo de implementación, planeación de actividades, selección de recursos, aplicación de estrategias, seguimiento de evaluación y registro de evidencias, protocolo de recolección de información, consentimiento institucional, aplicación del pretest, registro de asistencia, registro fotográfico de evidencias, aplicación de actividades, aplicación del post-test, aplicación y organización de datos, análisis de recursos. Prueba piloto de los instrumentos. Con el propósito de verificar la calidad de los instrumentos de recolección de información, se realizó una prueba piloto del pretest y el post-test con 5 docentes de la Institución Educativa Rural La Laguna. Objetivo: evaluar la calidad pertinente y coherencia de los instrumentos. Aplicación: los 5 docentes respondieron el pretest y el post-test de manera individual. Revisión: se revisó la comprensión de cada pregunta y se recogieron observaciones sobre la redacción del lenguaje y la organización. Resultados: los docentes comprendieron adecuadamente la encuesta y las respuestas fueron consistentes al tiempo. Fue adecuado. Ajustes de realización: se hicieron ajustes menores en la redacción de algunos enunciados para mayor precisión y comprensión. En conclusión, la prueba piloto confirmó que los instrumentos cumplen con los criterios de calidad, coherencia y pertinencia, por lo que se considera apto para su aplicación en la población. Muchas gracias.